En esa misma posición, amados hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Sé que ya lo hemos leído, el versículo hace pocos minutos, pero es menester hacerlo nuevamente y que sea el Señor en este día hablando a cada uno de nosotros. Estamos dentro de la serie, es el segundo tema que vamos a tratar el día de hoy, Navidad, una promesa cumplida. Qué maravilloso saber que todas las promesas que el Señor nos ha prometido se cumplen en Él. Y utilizamos la base bíblica de Isaías 7:14 que dice, acompáñame con la lectura: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Díganlo conmigo, Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Amén, Dios con nosotros. Y el texto bíblico para el día de hoy, en nuestro segundo tema, vamos a tomar como base bíblica Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, que dice en esta mañana: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Amén, amados hermanos, podemos tomar asiento. El tema para el día de hoy, dentro de la serie Navidad, una promesa cumplida, el tema es la promesa de una realidad. La semana anterior hablamos de la promesa de una esperanza y hoy vamos a tratar sobre la promesa de una realidad, de un hecho contundentemente real. En el mensaje anterior se hizo énfasis a tres cosas que son las que se prometen de acuerdo a lo que tratamos en los 5 primeros versículos de Isaías 9. Y ahí vemos que todo ello apunta a la gracia del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, aquellas buenas noticias con que hay que animarse y hay que animar a todo el pueblo de Dios siempre a pesar de cualquier adversidad. Y considerando que esa promesa de esperanza, que era la que tratábamos la semana anterior, nos permite observar esa luz gloriosa de la que hablábamos, que representa a Cristo en nuestras vidas, el gozo que trae esa luz a nosotros y la libertad como consecuencia, una libertad de la esclavitud, de la condenación, de todo aquello que oprime. Y poníamos algunos ejemplos importantes la semana anterior. Por otra parte, podremos observar ya para el día de hoy, dentro de los 2 versículos que hemos leído, el versículo 6, versículo 7, donde se da a conocer características del autor, del eje central de la promesa de una realidad. El mismo que promete nos permite darnos cuenta a través de estas porciones de la palabra lo que el Señor es en esencia. La promesa de una realidad es que Dios se la dio a la humanidad. Dios no hizo acepción de personas y dijo, solo esta promesa es para un grupo en esta tierra. No, es para toda la humanidad en sí. En ese sentido nace una interrogante. ¿Quién es el que ha de llevar a cabo tamaña obra a favor de la humanidad? ¿Quién será? Y bien lo dice Isaías en los versículos que hemos leído, lo hará el Mesías, lo hará el ungido, lo hará el Cristo, lo hará Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo hará Emmanuel. En el hebreo este término es Immanuel, como lo escuchan, y en la pronunciación que tenemos al día de hoy es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y lo leíamos hace un momento porque el texto de Isaías 7:14 es la base bíblica para nuestra serie Navidad, una promesa cumplida. E Isaías maneja algo importante en su estilo profético.
Él ya da por cumplido lo que se está profetizando. No lo da como algo que podrá suceder, no, sino que lo da como un hecho real, contundente. Todo lo que Dios hace, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo hace mediante el Verbo, lo hace mediante Logos, lo hace mediante el mismo Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y cabe la oportunidad para que en esta época se pueda enfatizar, y aquellos que están distorsionando las Escrituras o se están, en este caso, usurpando aquella función que solo le corresponde a Jesús, vale la pena recordarlo, lo que dice como referencia 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, que dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todo aquel que tenga sabiduría, entendimiento, capacidad para poder recibir esta palabra, no le va a quedar duda alguna que no puede haber otra persona, no puede haber otro mediador que no sea Jesucristo. Y por todo lo expuesto es menester profundizar en el análisis y ver al Verbo, ver a Jesús desde algunas perspectivas como estructura central del mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Algo que nos caracteriza como iglesia Primera Bautista de Guayaquil es que estas oportunidades que nos dan las épocas del año es para transmitir que la palabra de Dios nos permite tener claro lo que es la Navidad. Sin importar si la Navidad es diciembre, si para otros es en octubre, es en enero, en marzo, bueno, eso no entra a discusión, porque de acuerdo a los escritos que saltan a través de las distintas investigaciones, Jesús no ha nacido en diciembre, y eso creo que lo hemos enseñado por varias ocasiones. Pero aprovechamos la oportunidad para llevar un mensaje a las naciones y poder compartir la enseñanza de lo que el Señor sí ha prometido y lo ha cumplido. Navidad de nativitas en el latín, que significa nacimiento. ¿Qué nacimiento es el que estás compartiendo? El nacimiento de Cristo Jesús, que vino a esta tierra. La promesa de una realidad es el tema del día de hoy. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vemos que esta promesa sea una realidad? ¿Cómo tú y yo la debemos de observar? Y lo vamos a hacer en 3 momentos, pero ahí debemos de estar muy atentos a la luz de la palabra de Dios. Y lo primero es que vamos a ver esta promesa hecha una realidad desde la humillación propia de nuestro Señor Jesucristo, que se despojó siendo Dios mismo, no escatimó ser igual a Dios y tomó forma de siervo. Vamos a adentrarnos un poco en esta primera parte para poder observar cómo podemos ver esta promesa hecha una realidad. Isaías 9, capítulo 6, en la primera parte nos da las luces de lo que acababa de mencionar. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Vamos a ver en base a esta porción del versículo 6 la humillación con hechos reales de que hablamos de que la promesa es una realidad. Antes ya Isaías había mencionado acerca de un niño que había de nacer y que se llamaría Emanuel en 2 capítulos atrás. Dios con nosotros en Isaías 7, 14. Ahora menciona un niño de nuevo. Es el mismo niño que ha mencionado tiempo atrás. Lo vuelve a hacer. Un niño muy especial que gozará de una gran autoridad y sabiduría y que establecerá la paz interminable. Interminable. En ese sentido, desde la eternidad Dios había planeado dar, porque Dios es así. Dios da todo. Él da sin esperar nada a cambio. Él ya había planeado dar a su Hijo como propiciación
por nuestros pecados. Ya lo había hecho. Jesús es el Hijo de Dios y Él existió eternamente como el Hijo, el Mesías, el ungido, y es muchas veces representado como habiendo sido dado o habiendo sido enviado o como el regalo de Dios, como bien lo señala Hechos 4:12, que lo podemos leer a continuación. Hechos capítulo 4, versículo 12, creo que usted ya lo tiene en la retina por las veces que lo ha utilizado, y dice igual para todos aquellos que están siguiendo la lectura en la palabra, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Qué lindo es saber que solo en Jesús hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Mesías era preeminentemente dádiva, regalo de Dios. El Señor ya lo había manifestado, y ese regalo era para ti y para mí. Ese regalo era para todos aquellos que un día decidieron recibirlo como su Señor y Salvador. El hombre no tenía ningún derecho sobre Jesús, no tenía, y Dios mismo, voluntaria, lo entrega a su Hijo como sacrificio por los pecados del mundo. Esta promesa de una realidad la tenemos que ver primero en la humillación, en lo que Dios estaba dándole a la humanidad. Encontramos también un término en el hebreo dentro de este versículo 6, en la parte que leímos, que es Misrach. Traducido es principado, principado. Y también se puede traducir como gobierno. Y es lo que decía bien Isaías en esa primera parte, cuando nos habla y el principado sobre su hombro. Sin embargo, este hijo, como bien lo deja establecido la palabra, llevará la carga sobre sus hombros. En otras palabras, amados hermanos, ese gobierno, ese pesado gobierno o principado sobre los hombros de Jesús, no es otra cosa que llevar todo lo que corresponde al pecado que el hombre ha generado. La desobediencia, desde el primer hombre que pisó en esta tierra, llamado Adán, hasta la fecha. Ahora es sorprendente ver que nuestro Padre Celestial, Dios mismo, alzará un niño, un recién nacido, para liberar a su pueblo y establecer paz, justicia y verdad. Y vamos a ir haciendo algunas aclaraciones. Bien nos da este versículo, porque un niño es nacido. Un niño que no precisamente en forma de niño iba a hacer lo que estaba establecido por ti y por mí en esa forma, sino que esa era la entrada de humillación. Cuando un niño viene a este mundo, creo que no ha cambiado la manera de recibirse un niño dentro de un parto natural. Un niño que es alzado, puesto prácticamente de cabeza, es prácticamente golpeado en sus glúteos, es prácticamente arropado con lo que haya, lleno de sangre, con un cordón umbilical que tiene que haber sido cortado. Posteriormente a ello tiene que ser bañado, limpiado. Imagínense, Dios mismo, siendo el creador, tiene que venir a este mundo por amor en forma de niño, para empezar lo que se había prometido, liberar a su pueblo y establecer paz, justicia y virtud. Lo decíamos en esta semana también, en una oportunidad de poder compartir el mensaje de la Navidad. Navidad no es niño siempre niño, porque lamentablemente hemos etiquetado la Navidad en una figura de un niño, y ese niño lo cargamos paseando de aquí para allá, de allá para acá, y lo ponemos y lo representa lamentablemente en muchas escenas como el corazón de la Navidad. Creo yo que la palabra de Dios nos da mucha información, pero en el contexto introductorio que hemos hecho dentro de cómo vemos esta promesa
de una realidad es que se la puede observar por medio de la humillación. Cómo entra el Señor a esta tierra y lo hace a través de una promesa de que un niño iba a nacer. No cualquier niño, un niño especial, y era Dios mismo. Esperaríamos que el Señor hubiese utilizado otra expresión para hablar de libertad, para hablar de quitar las cadenas del yugo de la esclavitud que tenía su pueblo, que es una analogía al final del día. Hubiésemos esperado que el Señor hable de un guerrero, hubiésemos esperado que el Señor hable de algún soldado, de un general fuerte, musculoso, para hablar de libertad. El Señor utiliza la figura tal vez menos esperada para el raciocinio humano de que un niño iba a traer la libertad. Pero hay que recordar incluso en otras porciones de la Biblia, cuando también podemos ver la historia de David. David no era un guerrero cuando Dios lo escogió. David era un jovencito, muy joven, tal vez un adolescente, que hacía un trabajo muy insignificante. Y Dios nos hace ver en su palabra que la función que hacía era de pastor, el más joven de los hijos de Isaí, un candidato tan inesperado que ni siquiera su propio padre Isaí lo llamó del campo cuando Samuel llegó a la casa de Isaí. Mas sin embargo vemos este ejemplo también de que Dios utiliza tal vez lo más vil para el hombre, lo más insignificante, porque el hombre piensa de manera distinta como Dios piensa. Más adelante también podemos ver cuando Goliat amenaza a los israelitas, David también era el niño inesperado. David estaba rompiendo esquemas, David estaba rompiendo paradigmas en ese sentido por medio de la expresión que Dios utiliza. Y David, como niño inesperado, enfrenta a un gigante armado con una sola honda y una piedra. Son ejemplos, amados hermanos, necesarios. La semana pasada también pusimos de ejemplo a un Gedeón, un hombre tal vez muy pequeño, un campesino. Y así encontraríamos tantas otras figuras y nos pudiéramos preguntar por qué entonces Dios no iba a escoger a un niño para liberar a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, Él es soberano y a Él le ha placido tomar esa iniciativa para enseñarle al mundo algo importante. Es muy común que Dios utilice como instrumento a alguien que no parece tener nada que ofrecer excepto la bendición que Dios trae por medio de ese instrumento. Un niño entonces sería una selección obvia y un recién nacido aún más obvio, porque hizo estremecer a mucha gente solo con la noticia de que había nacido el Hijo de Dios. El mismo Dios nos hace ver por medio de la palabra esta humillación. Quiero que veamos un momento las palabras que por medio del apóstol Pablo se da a conocer a los filipenses en el capítulo 2, versículo 6 al 8. Filipenses 2, del 6 al 8, que dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Nos hace ver esta expresión de que Dios fuerte es un niño que nos ha nacido de tal forma que se vacía y se humilla a sí mismo. Y por eso este versículo 6 nos hace ver, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en él la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Con qué fin, amados hermanos? Llevarnos y exaltarnos hoy en día porque somos hijos de Él. Dios tuvo que humillarse para que esta promesa pueda ser vista como una realidad. Tenemos que verlo en la humillación que el mismo Dios eterno decidió hacerlo por ti y por mí. Ahora, cuando vienes a Cristo Jesús, ya no eres cualquier persona. Eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú le puedes decir al hermano que está al lado: eres hijo del Altísimo, del Sublime, eres hijo del Rey de Reyes, porque Cristo Jesús lo ha permitido.
Creo, amados hermanos, lo que la palabra de Dios dice. Nos ha nacido porque el Verbo se hizo carne. Jesús se hizo carne y acampó entre nosotros. Y es bueno, amados hermanos, saber que este niño que fue prometido 8 siglos atrás, según el relato de Isaías, tiene todavía una connotación histórica aún más allá. En Génesis capítulo 3, en el inicio de todo ya se hablaba de estas buenas noticias. Qué interesante, amados hermanos, saber que la promesa de que un niño nos iba a ser nacido también nos invita a ver en la línea cronológica de la vida de este niño. ¿Cuántos creen que Jesús se quedó como niño? Gloria a Dios, amados hermanos. ¿Cuántos creen que Jesús creció? ¿Cuántos creen que Jesús sirvió? ¿Cuántos creen que Jesús murió? ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? ¿Cuántos creen que Jesús nos va a mandar a ver pronto? Ese es Jesús. Por eso el Señor nos habla de una promesa, de una realidad. La promesa de una realidad. Yo veo en el Evangelio de Lucas capítulo 2 momentos cuando Jesús nace, momentos cuando Jesús tiene 12 años, momentos cuando Jesús tiene 30 años, momentos más adelante cuando ya Jesús deja esta tierra a los 33 años aproximadamente. Por eso no podemos andar por ahí pensando de que solo es un niño. No, la promesa de que un niño nos era nacido, sí, eso es correcto, pero de que un niño tenía que crecer y cumplir el propósito para el cual había venido, es lo que Dios quiere que comprendamos de una Navidad como promesa cumplida. De tal manera amó Dios al mundo que lo dio, y lo dio, amados hermanos, para que tú y yo lo compartamos también en todo momento. De tal manera amó Dios a usted y a cada uno de los que están viendo este video en esta mañana. Dios amó a toda la humanidad sin excepción, y por eso lo hace ver en el corazón de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, aquel que había sido prometido antes como la promesa de una esperanza, ahora como la promesa de una realidad. Jesús es real, Jesús no es un mito, Jesús no es una historia más, Jesús es real en nuestras vidas, y es así como tenemos que transmitirlo, porque esa expresión de amor Dios la permite para que todo aquel que crea en Jesucristo tenga vida. ¿Qué vida? Eterna. ¿Qué vida, amados hermanos? Eterna. La gente se conforma con vivir 60, 70 años en esta tierra y después vivir sin Cristo en una condenación total, en el lago de fuego preparado para aquellos que mueren en condenación. Pero el Señor dice, la oportunidad está ahí. Y si en esta Navidad es la oportunidad de que Cristo llegue a tu vida, tienes que comprender que es para que vivas por la eternidad. Es una promesa cumplida en la vida de todo hijo de Dios. Amados hermanos, lo primero que el Señor nos hace ver en esta maravillosa mañana de una promesa de la realidad, que para nosotros no es otra cosa que poder sentir a Cristo en cada uno de nosotros. Lo vemos primero en su humillación, pero también nos hace ver el Señor en la misma palabra de Isaías en el capítulo 9, también la exaltación. La exaltación. Veamos la otra parte de Isaías 9:6. En la parte B, que dice lo siguiente. Dígalo conmigo. Lo vamos a leer al unísono. Y dice ahí, y se llamará su nombre. No, vamos a repetirlo como que todos estamos aquí mismo, en el mismo canal sintonizados. Y se llamará su nombre Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Ustedes creen que un niño hubiese podido cumplir de consejero? ¿Usted se imagina a un niño recién nacido dándole un consejo? ¿Usted cree que un niño recién nacido puede enseñar como Jesús enseñaba a los 30 años? Y ahí la verdadera enseñanza el día de hoy. Dios lo exalta. Ya pasó, ya vino a este mundo y se humilló y entró como niño, pero ese niño creció. Y ese niño que creció sirve.
y sirve porque vino a dar su vida en rescate de muchos. Este niño hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como también se lo titula, está investido del mayor honor y poder, de forma que no podamos menos que sentirnos felices de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y yo me atrevería a decirlo más que feliz, gozoso. ¿Cuántos sienten gozo de que Jesús sea su Señor y Salvador? Amén. Su pueblo, y solo su pueblo lo puede reconocer, como está escrito ahí. Lo va a reconocer y le va a adorar porque le conoce por medio de la revelación que es la palabra de Dios. Mediante lindos, gloriosos y maravillosos apelativos, adjetivos que se dicen ahí. Bien, lo resaltamos hace un momento: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Investigando un poco más en el idioma del hebreo como tal, debería de leerse maravilloso consejero. Debería de leerse Dios fuerte, perpetuamente Padre y príncipe de paz. Esta exaltación, amados hermanos, solo la tiene Cristo Jesús. Dígame si hay otro hombre en esta tierra o a través de la historia que haya podido recibir estos apelativos. No existe, ni existirá, porque solo le corresponden a Jesucristo. Es maravilloso consejero porque conoce al Padre. Y de lo que conoce, transmite, porque Él y Dios, Él y el Padre, uno somos, dice la palabra de Dios. Conoce al Padre desde la eternidad, los designios como tal, y bien lo dice Juan. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, y mire que está con H mayúscula, refiriéndose a Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es la sabiduría del Padre y nos ha hecho posible conocer esa sabiduría. Como referencia dice 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros, dice, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando hablamos de sabiduría hablamos de conocimiento. Cuando hablamos de justificación hablamos que si Cristo no está en nuestras vidas, nosotros no somos justos delante del Padre. Si hablamos de santificación, solamente Jesús nos permite ser visibilizados como santos delante del Padre. Y de redención, porque no hay otro precio que alguien haya podido pagar por nosotros, sino solo Jesús. Amén. En este marco y dentro del contexto bíblico se expresa, amados hermanos, el futuro hijo de David será el mismo consejero de carácter sobrehumano, que es, como lo indica el término, admirable. Vamos un momento al libro de Jueces, en el capítulo 13, versículo 18. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Podemos observar, amados hermanos, en esta mañana el apelativo que es exaltación a nuestro Señor, nuestro Padre, y es admirable consejero, maravilloso consejero, pero también habla de que es Dios fuerte, o Dios el fuerte, el omnipotente, el todopoderoso. Así como tiene sabiduría sin límites, así también tiene poder infinito. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no lo pueda hacer? ¿Acaso no repetimos nosotros, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Hay algo imposible para Dios? Yo no sé de dónde Dios te ha sacado a ti, sé de dónde me saca a mí. Sé que me saca de la esclavitud, de la inmundicia del pecado. Sé que yo mismo no me podía salvar a mí mismo y necesitaba de Jesucristo, mi Salvador. Y es por eso que no me cansaré de compartírselo al mundo entero de lo que Él ha hecho en mi vida,
Y creo que es el deber de cada uno de nosotros poder hacerlo también. Decirle al mundo que Jesucristo es Dios fuerte. Hebreos capítulo 7, 25 nos dice lo siguiente, amados hermanos: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Mesías, como es el título que se le daba, y era lo que se había prometido, el ungido, el que venía a hacer un trabajo sumamente especial, que era salvar nada más y nada menos que a la humanidad de la condenación eterna. Es todo poder, Dios vivo y verdadero, omnipotente, omnipresente. Dios está en este lugar. Amén. Dios está en su casa. Amén. Dios está en su trabajo. Amén. La pregunta más importante: ¿Dios está en usted? Amén. Ahí hubo una distorsión, ¿no?, en la respuesta. ¿Dios está en usted? Amén. ¿Por qué Dios está en usted? Porque Él prometió a Emmanuel. Él prometió esperanza. Él prometió y cumplió. ¿Y por qué cumplió? Porque usted tiene a Cristo ya en su vida. Y esa es la Navidad, una promesa cumplida. Y todos estos apelativos son para que se lo digas al mundo entero. El mundo entero se pierde en oscuridad cada vez más y más. El mundo afuera se pierde en la desesperanza. El mundo se pierde porque no ve una luz al final del camino. La gente afuera se pierde porque la familia se está perdiendo. Los valores se están perdiendo. La sociedad se está perdiendo. Y cada paso que da este mundo es para hundirse más y más. Pero Dios le prometió luz. Dios le prometió gozo. Dios prometió victoria a través de la libertad, pero necesita de hombres y mujeres para que aprovechen estas oportunidades que da el año como una época de decirle al mundo lo que es la verdadera Navidad. La gente al final queda vacía después de celebrar. La gente queda sin dinero después de celebrar. La gente queda con estragos después de celebrar, porque no tiene la esencia de la Navidad. Si vamos a celebrar la Navidad, tenemos que celebrarla con esencia. ¿Quién es la esencia? Jesús. Lo más chistoso de todo, amados hermanos, es que en las reuniones donde se celebra la Navidad está todo menos lo más importante. La gente tiene su buena parada, tiene su buena cena, su casa está decorada, y gloria a Dios si hay oportunidad de hacerlo. Pero al momento de, creo yo, de realmente poner todo en las manos de Dios, falta lo más importante: Cristo. Y si Cristo no está en esas vidas, si Cristo no está en ese hogar, si Cristo no está en ese momento, es porque lo hemos sacado de la celebración. Mucha gente está sacando a Cristo de sus vidas, lo saca de sus hogares, lo sacan de sus trabajos, lo sacan incluso de las iglesias y quieren celebrar la Navidad. Amados hermanos y amigos, los tiempos que vivimos son para aprovecharlos y compartirle al mundo entero quién es realmente Jesucristo. Juan 10:30 dice Jesús mismo: yo y el Padre somos uno. Uno. Por eso Jesús es Dios mismo. El Mesías, el Dios mismo, y Él es capaz de salvar a todos los que depositan sus vidas en Él. Yo aspiro, amados hermanos, y espero que al final de lo que cabe ya el año 2020, la gente tenga la oportunidad de tomar la decisión más importante de su vida, que es recibir a Cristo Jesús. Para realmente decir estoy celebrando la Navidad, es solo con Jesús en nuestras vidas. Lo que Jesús ideó hacerlo, es capaz de hacerlo, porque Él vino para eso, con todo el poder que a Él le amerita. El Dios Todopoderoso debe de estar reinando en nuestras vidas. Otro apelativo es perpetuamente Padre. Y aquí vuelvo a hacer la aclaración que estoy enfatizando a cada rato. Un niño no puede ser padre. El niño
solo era la introducción de esta promesa cumplida, la humillación. Ese niño creció y en su ministerio Jesús lo manifiesta cuando decía a su momento: yo y el Padre uno somos. Perpetuamente Padre, es decir, siempre actúa como buen Padre. Como buen Padre. Es cierto que Él es eterno, pero en el hebreo, en esta porción, no encontramos el término Eloham. Encontramos otro término que no significa eterno como tal, sino el término en el hebreo que es Ak, que es perpetuamente. Él es Padre perpetuo, siempre será Padre, y un padre nunca abandona a su hijo, y por eso usted no se puede sentir abandonado, usted no se puede sentir solo, usted no se puede sentir sin esperanza, cuando hay un Padre que está al lado suyo, que es el Todopoderoso de Israel, que es el que reinará por los siglos de los siglos, es el que te abraza en la noche y te abraza en la mañana, es el que te acaricia en la noche y te levanta con susurros en la mañana, es el que guarda tu salida y tu entrada, y es el que te dice: yo estoy contigo todos los días como buen Padre. Qué maravilloso es poderle decir al mundo esta expresión, amados hermanos. La gente necesita en el mundo tener esperanza de que no están solos. Es eternamente un Padre, es adorable paternalmente hablando. Jesús lo decía a sus seguidores: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo no lo va a hacer nuestro Padre Celestial? Gloria a Dios por ello, amado hermano. Gloria a Dios que en este tiempo usted y yo podamos decírselo al mundo. Él es paternal, dedicado, servicial, fiel, sabio, guardián, proveedor y protector. Protector. El mundo se pierde, amados hermanos, y el mundo se pierde por sus decisiones. La gente decide caminar sin Cristo, quieren vivir sin Cristo, y esa es su decisión. Pero el único camino al final es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, que es Cristo Jesús, es vida eterna para todos nosotros. El Salmo 103, versículo 13, amados hermanos, se lo dejo como referencia, y dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esto es, amados hermanos, manjar de manjares, porque es la palabra de Dios para nuestras vidas. Pero también encontramos, amados hermanos, otro apelativo que es príncipe de paz. Príncipe de paz. Porque como rey preserva, ordena y crea paz en su reino. La paz, yo creo que es algo tan anhelado, muy deseado. Decía en una conversación que tuve días atrás, personas que no tienen a Cristo dicen: qué terrible que es el mes de diciembre, porque la tasa de suicidio sube y sube. Y le digo: sí, bien es cierto, estadísticamente es la tasa más alta durante el año, pero eso es producto de que el mundo los ha empujado hacia allá por el consumismo. El mundo los ha llevado a un desenfreno porque todo es material, porque todo tiene que ser el dar algo material. Hay mucha gente que no tiene económicamente las posibilidades, entonces toman la decisión porque no hayan paz en su vida, y es porque Cristo no está en ellos. La única manera de que pueda haber paz en la vida de una persona, la única manera que pueda haber paz en un matrimonio, en un hogar, en una vida, en un niño, adolescente, joven, adulto, mayor, es cuando Cristo está en su vida. Y la gente hoy en día se pierde porque quiere buscar la paz a través del dinero, quieren buscar la paz a través de los bienes, quieren buscar la paz a través de amistades falsas, quieren buscar la paz a través de sentirse seguros en un modelo ideológico que cada día los consume más y más, porque Cristo está ausente de todo pensamiento de hombre. Pero esa paz que el Señor nos ha prometido es aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de que este año estuvimos en plena pandemia, que vimos crisis, que vimos muerte, que vimos terror, que se percibía la muerte en el ambiente,
Mucha gente tiene dolor porque perdió un ser querido. Pero cuando Cristo está en tu vida, ese dolor es procesado. ¿Por qué es procesado? Porque el Espíritu Santo de Dios está ministrando tu vida y es el que puede dar consuelo ante el dolor que puedas sentir en este año. Mucha gente cumple años, gloria a Dios por ello, porque hay que celebrar la vida, porque la vida en Cristo no está sujeta a esta tierra, no está sujeta a esta materia. La vida en Cristo trasciende tiempo y espacio porque es eterna. Y es en la eternidad que Dios nos está mostrando desde ahora que hemos recibido a Jesús, que todo lo que estamos por vivir en Él siempre será para darnos esa paz, bienestar que Él ha prometido. Santiago 1:17 dice, amados hermanos, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto. Don es regalo, dádiva es regalo. Todo don perfecto desciende de lo alto. Solo puede venir de parte de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero todo esto será posible, amados hermanos, si Cristo está en nosotros. Usted no puede esperar, ay, me llegan las bendiciones del cielo, cuando usted no tiene a Cristo en su vida. Es totalmente absurdo y ilógico, y eso no procede. Esta promesa es para el que tiene a Cristo, porque el único mediador, ¿quién es? Es Jesús. Si Jesús está en su vida, usted va a recibir las bendiciones que Dios tiene preparado para usted. Por eso, recordando las mismas palabras de Jesús en Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que en el contexto se decían hasta el día de hoy vendrán a tu vida como añadiduras. La gente busca la añadidura y no busca a Cristo. Eso es ilógico, no tiene posibilidad alguna de cumplirse. Amados hermanos, príncipe de paz es lo que el Señor nos manifiesta de su Hijo. El resultado de su venida a nuestros corazones por la fe es la paz perfecta. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Jesús puede traer paz a tu vida. Tal vez en este momento te sientes un poco angustiado por las situaciones, por las circunstancias. Sobre todo los ecuatorianos están enfrentando próximamente a un proceso que es prácticamente para marcar el rumbo de 4 años más. Se necesita, hermanos, paz. Se necesita de sabiduría. Y solo Jesús. Ayer topaba ese tema con alguien y le decía que lo único que puedo hacer es orar y pedirle a Dios que me dé sabiduría para poder tomar una buena decisión dentro de ese proceso. Y creo que como cristianos estamos llamados a hacerlo, porque Él va a poner paz en nuestras vidas, va a poner sabiduría, va a poner entendimiento para poderlo hacer de manera correcta. Toda decisión que tomamos lo tenemos que hacer siempre guiados por el Espíritu Santo. Seguimos hablando de una promesa, de una realidad, de la promesa de una realidad. Ya lo hemos visto en 2 grandes momentos: humillación y exaltación. Pero también terminamos en esta mañana viendo el versículo 7 de Isaías 9, al verlo en la preeminencia. Versículo 7 de Isaías 9 dice lo siguiente: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará que todo esto sea posible. Amén. Además, su trono está por encima de todo trono. Preeminencia, ¿qué significa? Lo hemos dicho en varias ocasiones. A veces dice las personas, por el desconocimiento, Dios ocupa el primer lugar en mi vida, y se escucha algo pero tan espiritual, pero tan fuera realmente de la verdad. Y la gente sigue diciendo: Dios ocupa el primer lugar en mi vida, el primer lugar en mi vida. Claro, si Dios ocupa el primer lugar en tu vida, quiere decir que alguien ocupa el segundo, alguien ocupa el tercero. Y Dios no está para ocupar una parte en tu vida. O es todo o es todo. Así de sencillo. Por eso se habla de preeminencia. La preeminencia tiene que ver con lo que se antecede al primer lugar.
ocupa todo tu ser, todo, preeminencia. Y por eso lo dice, su trono está por encima y ante todo de cualquier otro trono. El principado se halla sobre su hombro y es posible que estas expresiones se cumpliesen de algún modo dentro del contexto en la vida de Isaías, en el tiempo de servicio de Isaías, en el rey Ezequías, hijo de Acaz, pues fue coronado como príncipe durante la vida de Acaz. El cumplimiento claro y pleno lleva más allá de lo que acababa de mencionar, porque solo puede ser dado en Jesús, el Mesías, el Cristo, quien va a llevar sobre su hombro no solo la señal de autoridad, sino que va también a llevar el peso de la responsabilidad de gobernar. Se irá extendiendo y dilatando. Su imperio de paz será ilimitado. Y todo esto, amados hermanos, nos permite ver ya en nuestro cierre de que todo lo que tiene que ver con Jesús, la preeminencia en nuestras vidas, es porque Él actúa de manera ilimitada. A veces no comprendemos lo que pasa a nuestro alrededor y no se preocupe, amado hermano, si no comprende o no entiende totalmente lo que Dios está haciendo. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros somos finitos y Él es infinito. Y los pensamientos de Dios difieren de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen límites, los de Dios no tienen límites. Y es por eso, amados hermanos, que en medio de todo esto habla de que su imperio será de paz ilimitada. Pues gobernará con amor, pues es el creador de paz y no habrá peligro de que esta paz sea turbada desde ningún punto externo. Tanto porque quebrantará con cetro de hierro a los enemigos, y en ese sentido comenzamos hablando desde Satanás. Él ha destruido a todos nuestros enemigos. ¿Cuántos creen eso? Hay alguien que está rondando un momento dado en tu vida para devorarte. Sí, se llama el príncipe de las tinieblas, pero él ha sido derrotado. Si Cristo está en tu vida, debes de sentirte paz, debes de sentir tranquilidad. Quiero leer Apocalipsis 23, que dice lo siguiente: respecto a que Él ha destruido, y como Él ha destruido a nuestros enemigos, la paz es ilimitada. Y dice Apocalipsis 23, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El enemigo ha sido, amados hermanos, destruido. El enemigo está encerrado. Saldrá porque así lo va a permitir el Señor, pero seguirá siendo destruido. Porque nosotros tenemos en nuestras vidas al Todopoderoso, aquel que tiene todo poder, aquel que nos ha prometido una paz ilimitada. Y sobre todo, amados hermanos, su gobierno será administrado con prudencia y equidad dentro de esta preeminencia. El versículo 9, capítulo 9, versículo 7b decía: consolidado en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Lo más bonito de todo esto, amado hermano, que esta promesa cumplida tiene el sello y la característica que dice al final del versículo 7 de Isaías 9, el celo de Jehová. El celo de Jehová de los ejércitos. Hay otra versión que dice: el celo de Jehová de las huestes realizará esto. Se nos asegura, amados hermanos, el cumplimiento de la promesa de Dios. Quiero, amados hermanos, dentro de esta serie, quedar el día de hoy hasta ahí. Hemos hablado de una promesa de esperanza, pero el día de hoy de una promesa cumplida. Y lo vemos a través de 3 hermosos momentos: de su humillación, de su exaltación y de su preeminencia. Dios debe de ser preeminente siempre en sus vidas. Dios entregó todo por nosotros, nosotros debemos dar todo por Él. ¿Usted está dispuesto a darlo todo por Dios? Yo quiero saber si usted está dispuesto a dar todo por Dios.
¿qué está dispuesto a dar por él entonces? Dios quiere nada más y nada menos siempre lo más importante que lo que te ha dado, y es tu vida. Tu vida para Él, tu vida para ser instrumento de bendición, tu vida para compartir a otros que Él es real, tu vida para ser canal de bendición a tanta gente que se pierde sin Cristo Jesús. Dios bendiga la vida de cada uno de sus hijos, que en esta época están desafiados a compartir una Navidad como promesa cumplida. Por un lado, la esperanza, por otro lado, el cumplimiento. Y seguiremos la próxima semana para terminar nuestra serie con un tema más que nos va a permitir cerrar este ciclo de Navidad, una promesa cumplida. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos. Y va a cerrar sus ojitos ahí donde usted está. Cierre sus ojos y piensa tal vez en aquel concepto que has venido arrastrando tradicionalmente de lo que es la Navidad. Piensa por un momento en lo que para ti significa la Navidad. Piensa por un momento alguna promesa que alguien te haya hecho en esta época o en otras Navidades. Piensa en lo que tú has prometido. ¿A cuánta gente le has hecho promesa en este año? Yo creo que sin duda alguna mucha gente le promete a Dios siempre el primer día del año y casi el 90% o más no lo cumple. Pero en Dios no es así. En Dios hay promesa y todo lo que Dios promete se cumple. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos, bendecimos tu nombre, exaltamos tu Santo Espíritu. Y estamos tan agradecidos contigo en esta mañana por el privilegio inmerecido de tener la vida. ¿Por qué es inmerecido, Señor? Porque es un don, es un regalo que lo hemos recibido de ti. Que nuestra vida, Señor Padre eterno, pueda tener utilidad. Que nuestra vida sea útil en tus manos para compartir la riqueza espiritual que tanta gente necesita. Compartir las verdades, compartir, mi Dios amado, amor, compartir valores, compartir, mi Dios amado, todo aquello que tú nos has dado. Gracias porque en esta época de Navidad tú nos permites, Señor, conocer a la luz de tu palabra aquellas enseñanzas que tal vez por la tradición se distorsionan, que tal vez por rudimentos de hombres, mi Dios amado, se ha dejado de enseñar lo que significa esta promesa para el mundo entero, que no es otra cosa que buenas noticias de salvación. Y por eso el día de hoy, mi Dios amado, clamamos a ti y te agradecemos, porque es lo primero que debemos de hacer, darte gracias por todo lo recibido, porque hay una gracia infinita que tú has derramado sobre nosotros, y es el amor tuyo que en Cristo Jesús ha sido depositado en nosotros para dar a un mundo, Señor, que se pierde en oscuridad y en tinieblas. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ser canal de bendición. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y amigos, que ahí donde ellos se encuentran en este momento están conversando contigo, están exponiendo, Señor, su estado espiritual. Mi Dios amado, recibe delante de tu misma presencia este clamor que tu pueblo hace. Tal vez en esta mañana hay alguien que no tiene a Cristo Jesús en su vida, o hay alguien que no está reconciliado con Dios porque tal vez ha dejado tanto tiempo pasar. Si esa es
tu experiencia. Si ese es tu caso, quiero que levantes tu mano y hagamos una oración, sea para recibir a Cristo o sea para que te reconcilies con el Señor. La palabra de Dios que ha sido expuesta en esta mañana, solo el Espíritu Santo permite que en tu vida sea ministrada. Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida, te redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Hoy tenemos ese privilegio que solo Él nos puede dar y hay que aprovechar esta oportunidad. Yo no sé cuál es tu situación, pero cualquiera que fuere, ponte a cuentas con Dios. Hoy es día de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Thank you.